Bienvenidos un día más al Relicario de los Secretos, soy Nel Shirai y hoy hablaremos de la facción de los ultramarines a fondo. Vamos a ir explicando punto a punto los 5 personajes ultramarines y para lo que son óptimos cada uno de ellos, qué funciones tienen y qué tanto vale subirlos. Empezaremos por Tigurius. Tigurius es el psíquico del equipo, es el personaje de daño limpio más alto de los 5. Daño limpio, acordémonos precisamente porque el psíquico no tiene tasa de perforación, tiene el 100%, no hay capacidad de bloqueo, así que es el daño más estable asegurado. Sin embargo, para mi gusto es uno de los personajes que se queda muy corto, ya que a melee pasa a ser físico, con lo cual es muy malo a melee, tiene que estar siempre separado y se quedará muy cortito de daño porque es solo un impacto. Castigo nos permite hacer daño a un segundo y su activa nos llegaría a permitir a niveles por encima del 35 hasta 5 objetivos que estén adyacentes. O sea, no hace falta que sea una pelota de 5, así como el resto de activas de que hacen daño aquí y a todo lo que es alrededor, sino que nos vale con cualquier cadena. Cualquier combinación de ellas, mientras estén todos adyacentes, acabarán recibiendo los 5. Para campaña va muy bien, o eventos, pudiendo matar 5 objetivos en un turno, y hasta aquí llegaría la activa. No va mucho más allá. Para arenas nos permite debilitar a muchos a la vez, pero para mi gusto se acaba quedando corto. Luego tenemos una pasiva que quiere ser muy óptima, pero no acaba de ser factible. Para mí es una de las habilidades que estaría bien que acabaran de retocar un poquito. Por un lado nos da un 50% de bloquear un daño, que no acaba siendo bastante más, pero es un segundo bloqueo que tenemos que estar adyacentes, todo lo que sea pelotas defensivas no acaba de ser óptimo, por lo menos solo si tenemos una pasiva defensiva. He probado con varias y acaba siendo una locura, pero no. O sea, para campañas también se puede probar, ¿eh? Llevar un equipo 100% defensivo, lo he probado en PvP y es una locura, pero por sí solo no. Luego la parte que sí que es interesante es la parte que reduce el daño psíquico, llega a ser muchísimo y se nota mucho en arena, pero para campañas no tiene ningún sentido, ya que prácticamente en toda la campaña enemiga nos vamos a encontrar a Archimatos, que es el único psíquico enemigo, y para un solo personaje que nos valga esta pasiva no vale la pena. Yo es una de las pasivas que, como podéis comprobar, la tengo ahí en 17 muerta y será posiblemente de las últimas imperiales que suba. Así sin más, es lo que os digo, es un personaje que es Tigurios, que es uno de los personajes más importantes de los ultramarines, es muy chachi, mola mucho por lore, pero en Tacticus se me queda muy corto. Yo es un personaje que mucho no tengo intenciones de subir. Seguiríamos por Certus. Certus, ¿cómo explicarlo? Para mí era uno de los personajes que cuando empezó el juego me encantaba. Era el personaje que quería subir. Muy bonito hasta que llegó Calandis. Calandis lo desbancó absolutamente. Y ya Sarcoel ya lo ha acabado de dejar muy relegado a un personaje secundario. O sea, si queremos francotiradores, hay muchas opciones mejores. Es que hasta ni secundario, porque claro, ahora para arenas siempre llevaremos Maunra, llevaremos Calandis o llevaremos Sarcoel antes que a Certus. ¿Por qué? Esto es muy simple. Certus tiene de todos estos el peor movimiento de los 4. Tiene uno de los daños más malos, porque la tasa de perforación va por el 20%. Y además es de los más blandos dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. ¿Vale? Calandis tiene una tasa de supervivencia muy alta debido a otras cosas. Y Sarcoil aguanta mucho más que Certus. Maunra hay que darle de comer aparte porque también es de papel. Entonces, centrémonos en Certus. ¿Qué partes buenas tiene Certus como personaje? Tiene la parte de vigilancia que nos permite lo de siempre, cualquier francotirador que se nos acerque, tiene arma pesada que nos permite hacer un daño mayor si no mueve,
Pero la gran diferencia de él es que tiene infiltración. Impide que se active vigilancia, lo cual va bastante bien. En campañas no nos vale para nada esta última parte, porque prácticamente no hay francotiradores enemigos. En arenas sí, pero es lo que os digo, o sea, si os gustan los francotiradores hay opciones mucho mejores. Entonces, ¿qué tiene Certus que nos pueda aportar algo diferente? Pues actualmente la pasiva a niveles altos llega a ser un daño bastante bien, o sea, un 31 son menos 128. Recordemos pues, que es por impacto siempre y cuando se reduzcan el número de impactos por cualquier motivo. ¿Qué significa esto? Actualmente, como aparte de la hierba alta, hay mucho personaje con gran objetivo, porque es cierto que ahora tenemos unos cuantos más de los que se utilizan habitualmente. O sea, antes, pues Kutsoden no lo vamos a llevar, pero Rebas, por ejemplo, sí. Así que mientras lo tengamos cerca, siempre estará activa esta pasiva, siempre y cuando sea a distancia, dándole una tasa de supervivencia bastante más alta de lo que originalmente aparece. Así que podría llegar a ser un personaje con una supervivencia alta, sobre todo si está en hierba alta y además en gran objetivo, porque va a reducir en 3 los impactos que le entran y en este daño adicional. Luego, por otro lado, tenemos una activa que está muy bien, porque hace un daño bastante alto, con una tasa de perforación del... Perdón, de... Anda que... Con una tasa de perforación del 50%, 55%, que está muy bien, empuja, en caso de que no pueda ser empujado ahora un 20% del daño de la vida. Así que tiene bastantes usos, sobre todo a la hora de acabar con alguien. Pero no voy a hablar mucho más de él. Es un personaje que para mí, si no le hacen un rework, se ha quedado como un francotirador muy, muy malo. Velator. ¿Qué deciros de Velator? Originalmente es un personaje que me encantó, luego lo dejé aparte por el daño tan ridículo que hacía. Salió Elrion y se volvió otra vez uno de los mejores personajes a llevar en jefes. Así que es un personaje que le tengo un amor-odio bastante constante. Vale, vamos a ir por lo básico. Es un personaje que vuela, tiene movimiento 4, así que es un personaje que puede llegar prácticamente a cualquier parte del juego teniendo una de las mejores tasas de supervivencia por la Gravis, siempre y cuando no nos hagan crítico, cosa que en campañas prácticamente nunca ocurre, y contra jefes, salvo con matagritos, tampoco ocurre. Así que es un buen tanque, con una movilidad altísima a diferencia de la gran mayoría de tanques. Además es invocador con una de las mejores tasas de invocación, ya que nos permite tanto hacerlo en turno 1, aunque no vale la pena, tanto hacerlo en turno 3, que ya nos saca 3 tíos y nos va a hacer muchísimo, como aguantarlo a límites pasado el turno 6, que ya podemos rodear totalmente a un personaje o un jefe. Normalmente, ¿qué conviene? ¿Qué conviene más? Vamos a ser claros. Nos vale cualquiera de las opciones. Normalmente para jefes lo vamos a utilizar en turno 2, 3 o 4. Más allá, no. Sacarlo muy al principio no vale la pena. Aguantar en turno 6, salvo que ya estemos utilizando otros invocadores y ya lo estemos rodeando. Y entonces sí que lo aguantamos a último turno para sacar 6 tíos. Lo óptimo será siempre turno 3. Cabe decir que siempre tendremos que utilizar a Elrion y a poder ser, ya para acabar de rizar el rizo, a un Shi para poder llegar a sacar, por ejemplo, en turno 3, 3 tíos, en turno 4, 4 tíos, llegando a tener 7 creadores en mesa, haciendo verdaderas salvajadas de daño, porque estamos hablando de que son 626 de daño por 6 impactos, más la pasiva de Elrion, pues acaba siendo una locura. Por si esto fuera poco, la pasiva de él nos permite que siempre y cuando peguemos, estando adyacentes a uno de nuestros creadores, todos esos creadores que están tocándonos van a pegar a un objetivo válido. Si estamos tocando nosotros al jefe y uno de los creadores al jefe, pegará al jefe.
Que lo tenemos detrás y está contra un personaje secundario, pegará también a otro objetivo, pero bueno, pero pegará. Así que actualmente está muy, muy, muy bien. Es un personaje que la pasiva, pese a que no hace falta que la tengáis muy alta, porque ya conseguís que vuelvan a atacar, a niveles altos llega a hacer un 25 o un 30% más de daño cada creador. Sí que es verdad que óptimamente nunca llegaréis a pegar con más de 2, pero pues 2 ataques más son 2 ataques más. ¿Qué más? Para campañas, bueno. Para jefes, muy bueno. Para eventos, muy bueno. Para PvP, no lo veo. Pero para todo lo demás sí, así que es uno de los personajes que vale la pena subir y mucho. Siempre priorizaríamos la activa por la pasiva, dejando relegada muy muy en segundo lugar la pasiva, salvo que queramos hacer una compo en base a él, como os decía. Si vamos a llevar el Rion Yaunshi en jefes, sí vale la pena subirle la pasiva, porque todo daño adicional, pues bienvenido sea. Si no, lo podemos dejar un poquito más relegado. Luego nos iríamos a Incisus. Incisus ha pasado por muchas fases. Una de ellas es que ha sido uno de los peores personajes del juego durante mucho tiempo, siendo uno de los peores curanderos que existe. ¿Por qué? Porque hasta la curva que tiene original es muy mala. Como la habilidad de curación hay que tener siempre en cuenta que cura exactamente el ataque del personaje multiplicado por el número de impactos. Como la curva de él es muy mala y solo se aplica por un impacto, cura muy poquito. Son 659 en plata 1. Otros curanderos llegan a hacer una tasa de curación bastante más alta. A niveles altos, ya que me lo he encontrado en Diamante 2, tiene mucha supervivencia y pega muy duro. Pero muy duro es muy duro. Tiene un 80% de tasa de perforación, lo cual asegura bastante daño y una curación bastante decente. Su activa está bien, relativamente bien, si solo llevamos imperiales, porque cura en aura y cura bastante a imperiales. Si no llevamos imperiales se queda muy cortita. Y luego la pasiva, pues tiene actualmente un 90% de revivir una unidad por turno, siempre y cuando no sea arrasada. La parte buena es que se puede aplicar a cualquier aliado. Así como Rodbone nos obliga a que solo sea caos, este se aplica a cualquiera, siempre y cuando no sea mecánico. Y este cambio de que antes creo que era el 60 o el 70 a un 90, pues le ha salvado un poco el culo. Pero como curandero se queda cortito, pese a que posiblemente de los curanderos sea uno de los que más aguante, por sí solo. Para mí es un personaje muy pasable, muy prescindible. Salvo, ojo con esto, que como todo personaje actualmente tiene su uso para eventos donde necesitamos un hit o perforación, va a ser el único curandero que podemos utilizar. Así que, pese a que de los curanderos sea bastante malo, no lo dejéis muy atrás. Siempre dejadlo por lo menos un plata 1, plata 3 sería lo ideal. Habilidades mínimo el 26. Es uno de los objetivos que tengo, tener todos los curanderos en oro 1, habilidades 30. Ese es uno de los objetivos que tengo para eventos. Cualquier curandero que tengamos a esos niveles nos va a salvar el culo en este tipo de eventos. Y últimamente es donde más se centran, ya que todos querremos tener los personajes legendarios que van saliendo mes a mes. Así pues, ¿es malo? Sí. ¿Acabará siendo más necesario de lo que parece? También. Luego tenemos la estrella de la corona. Uno de los personajes que odio más. Sí, lo odio. Porque seguramente, entre otras cosas, porque no lo tengo. Pero por lore es un personaje que me cae mal. Dicho queda. Pero en Tacticus tengo que decir que es demasiado bueno. Demasiado bueno. Para mí es uno de los dos personajes más top con más usos del juego. Para empezar, es uno de los tanques durísimos. Todo lo que tenga Gravis acaba siendo
muy, muy intratable. O tenemos una tasa de perforación muy alta o no le hacemos ni cosquillas. Tiene venganza final, pero esto es un regalo para el daño que hace tan triste a melee. Su función original es tanque. Es un tanque, no pega nada, mueve normal, no aporta grandes cosas por sí solo. ¿Dónde está la clave? En las habilidades. Tenemos una pasiva que nos va a permitir aumentar el daño a todo lo que le rodee en bastante. Y si ya eres imperial, ya, pues como un Elrion, solo que para imperiales. La única pega que tiene es que es alrededor de él y no al objetivo en sí, como sería Elrion. Pero digamos que es el segundo mejor buffer para mí del juego actualmente. Sobre todo si queréis llevar un 100% imperiales. Y luego tiene una activa, que a niveles, ya veis, al nivel pequeñito parece que no, pero acaba siendo brutalmente buena. Más que nada porque si lo miráis un poquito, hace un impacto a todo lo que esté a dos hexágonos, pero es un adicional contra los adyacentes. Así que son 2 impactos a todo lo que esté en contacto melee con él, 1 a lo que esté a 2 casillas. Acaba haciendo un daño criminal, sobre todo en PvP donde teóricamente todo está regulado, acaba pudiendo barrer 4 personajes en un turno, sobre todo si ha cogido algún buff de daño o de impactos. Así que considero que es uno de los personajes más desbalanceados a la alza, por lo cual es uno de los personajes actualmente más interesantes a tener y a tener muy muy alto. Todo lo que nos aporte supervivencia y daño en jefes actualmente es muy bueno. Para campañas también muy bien y para eventos también. Así pues, pese a que los ultramarines no tienen ningún combo entre sí, tienen al menos 2 personajes que me parecen actualmente imprescindibles a llevar, que serían Calgar y Velator. El resto estaría bien que en algún momento les pegaran un repasito, ya que se están quedando muy relegados a un segundo o tercer plano inclusive. Aquí estaría todo lo que hablaremos de los ultramarines. Espero que os haya gustado, que os valga la información. Supongo que no habré dicho nada que no sepáis los veteranos, pero si eres jugador nuevo y estás obligado a llevarlos desde el principio, es interesante que sepas en qué vale la pena invertir y en qué no. Nos vemos en la próxima.